A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. El día de hoy contamos con un invitado muy especial, Stefan Minolo, que es doctor en filosofía por la Universidad de Michel de Montaigne de Bordeaux y doctor en teología por la Universidad de Estrasburgo. Stefan es profesor principal de filosofía en la Universidad Católica del Ecuador y colabora con varias universidades en América Latina. Su campo de estudio abarca desde los grandes pensadores de la filosofía moderna como Descartes, Spinoza y Pascal, hasta la fenomenología francesa contemporánea de autores como Levinas, Jean-Luc Marion. Y hoy exploraremos cómo estas corrientes filosóficas pueden aportar una visión profunda sobre los retos que enfrenta la democracia actual, las tensiones entre razón y emociones en la política, por ejemplo, y la importancia de la ética en las relaciones sociales y políticas. Sin duda será una conversación que nos invitará a reflexionar desde nuevas perspectivas. Muchísimas gracias, Stefan, por acompañarme. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes. Stefan, bueno, no sabía por dónde comenzar, la verdad es que tenemos tanto que abordar, pero quisiera comenzar hablando de Descartes y la duda metódica. Ya. Y es que en una democracia el debate, la crítica son fundamentales, y desde la perspectiva cartesiana de la duda metódica, ¿cómo puede el escepticismo filosófico enriquecer los sistemas democráticos en lugar de debilitarnos? Verás que Descartes es un autor que en realidad habló muy poco del campo político. Habló de muchos campos, pero no existe un verdadero texto de Descartes que sea propiamente político. Sin embargo, podemos utilizar a su filosofía para llevarla al campo político. Y probablemente lo más importante en Descartes es esta idea según la cual toda idea mía debe ser en algún momento cuestionada. Es decir, lo más peligroso que pueda existir, y más aún en un régimen político democrático, sería alguien que diga yo sé, o yo tengo algún tipo de certeza definitiva. Pues si en algo la filosofía ayuda, y Descartes de manera singular, es con esta idea que toda verdad va a ser necesariamente cuestionada y siempre será un simple horizonte. Y si nos vamos a hablar de libertad, aprovechando tu expertise en Spinoza, y hablar sobre la libertad. Y es que Spinoza defendía una visión de la libertad que estaba intrínsecamente ligada a la racionalidad. ¿Qué lecciones puede ofrecer su filosofía para pensar la democracia contemporánea, donde las pasiones políticas, fake news y otros temas a menudo superan nuestra razón? Verás que uno de los puntos tal vez más interesantes que existe en Spinoza es justamente esta idea según la cual la libertad no es algo que nos es inmediatamente dado. Más bien lo que nos es inmediatamente dado es el hecho que no estoy libre. Estoy determinado biológicamente, culturalmente, lingüísticamente, sociológicamente. Y que por lo tanto, a más racionalidad, más libertad. Por lo tanto, la libertad es algo que se debe construir y es algo además que se debe constantemente conquistar. De ahí el hecho que tal vez el régimen democrático, con su apoyo casi inevitable a todo el sistema educativo, sea el que más libertad proponga, el que más libertad produzca. Y si hablamos de Pascal y la naturaleza humana, estuve leyendo un poquito sobre Pascal, y es que él nos describe a la condición humana como una mezcla de grandeza y también miseria. ¿Cómo se puede aplicar esta visión en la comprensión de las dinámicas de poder y también las debilidades de nuestras democracias actuales, especialmente en relación con nuestros liderazgos y con las masas? Exacto. Verás que normalmente, en un caso ideal, sería bueno que cualquier persona
que maneje algún tipo de poder sea un poco pascaliano. Pascaliano en este sentido que, tal como decías, sea una mezcla de una persona que sea a la vez una persona infinita, una persona fuerte, una persona potente, pero que sin embargo nunca olvide lo débil que hay también en nosotros. Y sobre todo lo débil que pueda existir en cualquier relación de poder. Porque al final, una de las cosas muy interesantes que Pascal señala es que el poder existe a la única condición que yo le dé poder a alguien. Pero no existe poder de manera totalmente absoluta. En ese sentido que si yo no acepto someterme a la persona que supuestamente tiene poder, pues su poder desaparece. Y de manera magnífica es lo que el sistema democrático permite. Le damos poder a alguien y con la misma velocidad podemos eventualmente quitarle este mismo poder. Fantástico. Y también quería hablar un poquito de Levinas y la ética del otro. Hablando de fenomenología francesa, que pone el rostro del otro y el centro en su ética. ¿Y cómo podría esta ética de la responsabilidad hacia el otro transformar nuestra comprensión de la ciudadanía, los derechos humanos, en una democracia moderna? Verás que la ética que plantea Levinas es una ética realmente radical. Solemos pensar que la ética siempre es una ética de la identidad, en este sentido que te doy derechos porque pienso que eres como yo, que eres igual a yo. Y verás, por ejemplo, es el caso típico hoy en día, se está intentando extender los derechos humanos a ciertos animales no humanos porque pensamos que son sensibles tales como nosotros, o que pueden pensar tales como nosotros, o que tienen conciencia tales como nosotros. Un cierto nivel de conciencia. Pero esas son éticas de la identidad, que consiste en decir, limito el campo ético a la gente que me es relativamente semejante. Pues Levinas permite pensarlo de manera exactamente contraria, con esta idea que la única verdadera ética que deberíamos aplicar es la ética del otro, es decir, la ética del otro radical, la ética de la alteridad radical. No te respeto porque eres semejante a mí, sino que tengo relaciones éticas contigo porque eres otro, porque justamente no eres yo. Ok. Perfecto, claro, es justamente la diferencia, ¿verdad? Exacto. Es un ejercicio de desprendimiento. Absolutamente. Pero si ves que implica ampliar la ética a, de repente, nuevos campos. Por ejemplo, ¿por qué razón deberíamos tener una ética de la naturaleza? Según cierta filosofía clásica, es un poco absurdo, porque yo tengo deberes hacia ella, pero ella obviamente no tiene deberes hacia mí. Por lo tanto, ¿cómo fundamentar esta ética? Pues justamente, diría Levinas, es porque esta misma naturaleza es frágil y que no me debe nada, que yo sí le debo algo. Fantástico. Y ahora quisiera hablar de Jean-Luc Marion y la fenomenología de la donación. Y es que Marion ha trabajado sobre el concepto de la misma, de esta donación como un acto de desinteresado. Exacto. ¿Cómo podríamos ahora aprender a integrar esta idea en el funcionamiento de las democracias actuales, en las que la política a menudo parece más orientada por el interés personal que por el bien común? Absolutamente. Verás que hay una pequeña confusión cuando hablamos de don o cuando hablamos de dar. Porque la misma antropología nos ha enseñado que casi todo colectivo humano funciona sobre un sistema de donación, lo que un autor que se llama Marcel Mauss llamaba potlatch, con esta idea que para que pueda existir colectivo humano, para que pueda existir sociedad, debemos hacer que cosas circulen entre nosotros. Entonces, yo te doy ciertas cosas y tú me devuelves otras cosas. De hecho, verás que si yo invito a un amigo una vez, le invito 2 veces, le invito 3 veces, si en algún momento él no me devuelve, tal como dice el español magníficamente, él no me devuelve la invitación, nuestras relaciones se van de repente a dañar. Por lo que todos entendemos que hay cierta definición del don que implica dar para recibir o dar porque he recibido. De hecho, es algo que todos manejamos muy bien en las relaciones sociales cuando regresamos de vacaciones y le decimos a nuestro jefe que le hemos traído un regalito. Bien entendemos que darle este regalo es de cierta manera ponerle a él en una relación de deuda con nosotros. No es un regalo completamente inocente. Yo te doy algo
Si lo aceptas, a partir de ahora, tú me debes algo. ¿Hay un punto de inflexión o cómo lo medimos? Ahora, podríamos imaginar, y es lo que Marion plantea, otra concepción del don, que sería la concepción exactamente contraria. Un don en el cual doy sin esperar absolutamente nada y doy sin haber recibido absolutamente nada. Ese sería el don más ético que podríamos imaginar. Obviamente es muy difícil plantearlo realmente, pero sin embargo existe. Existe, claro. Porque verás que es el caso típico de las relaciones amorosas, en las cuales si yo realmente le doy amor a alguien, asumiendo que estoy dando amor, pues implica que yo no espero absolutamente nada de esta persona. O como mínimo que el amor que yo le tengo no depende del amor que ella o él me puedan dar. Esto sería un don que rompe esta reciprocidad, que rompe el estar esperando algo de alguien. Y conocemos eso también de manera muy simple en el amor de una madre o un padre por su hijo. Así es. Bien sabemos que amar a nuestros hijos no depende de que ellos fracasen o no. De hecho, digamos, la reciprocidad es una aspiracional, pero no es un condicionante. Exacto, es decir, no debería ser la condición del don. En un caso ideal, yo no debería dar para recibir algo a cambio. Socialmente es difícil, pero sí existe. Yo ahora quisiera que hablemos un poquito de Michel Henry. Revisé tus estudios y él habla de una fenomenología de la vida, donde la subjetividad y la experiencia son claves. Sí. ¿Y qué papel entonces juega esta subjetividad individual en la construcción de una democracia sólida? ¿Y cómo se concilia esto con la necesidad de consenso en una sociedad que debe ser plural? Verás que Michel Henry aporta algo fundamental en filosofía, y es que vuelve a reintroducir en filosofía algo que probablemente se había un poco olvidado, y es la problemática del cuerpo, que él llama propiamente la carne. Y él dice, en el mundo existen muchos cuerpos diferentes, esta mesa, la hoja, el bolígrafo, etc. Pero hay un cuerpo que es un poco diferente de los otros cuerpos, que es mi cuerpo. Porque mi cuerpo no es un cuerpo que yo observo en el mundo, sino es el cuerpo a partir del cual entro con el mundo dentro de relaciones afectivas. Y eso obviamente en política es hoy en día algo absolutamente clave. Ya nadie realmente piensa en política, o ya nadie realmente piensa que la política es un campo puramente racional en el cual los seres humanos balancean sus intereses, sino que más bien los afectos en política tienen un papel absolutamente fundamental, y por lo tanto el cuerpo tiene en política un papel absolutamente fundamental. Y ahora quisiera que entremos un poquito hablar de democracia y sobre filosofía social. Quisiera preguntarte sobre la crisis que vivimos, las crisis de nuestras democracias. Es decir, tenemos varios pensadores contemporáneos que hablan de una crisis en democracias occidentales. Desde tu enfoque, me gustaría, con la base en la filosofía moderna y la fenomenología, ¿cómo logramos interpretar esta crisis? ¿Es cuestión de una falta de valores? ¿No hay razón? ¿O qué es lo profundo detrás de esto? Verás que hay una misma dificultad en pensar que la democracia puede entrar en crisis, porque de cierta manera la democracia es una crisis. Y vivir en democracia es estar constantemente en crisis, por la razón siguiente. ¿Te acuerdas que los grandes filósofos griegos, por ejemplo Platón, Aristóteles, odian a los regímenes democráticos? Es lo que más odian, porque ellos mismos dicen es una aberración, es una anomalía del campo político pensar que debamos ir hacia regímenes democráticos, por una razón muy simple. Cuando yo necesito que alguien me dé un aviso médico, no le pido a todos mis vecinos lo que piensan, le pido lo que piensa al médico, al que sabe. Cuando necesito de un piloto de avión, no le pido a todos los pasajeros si aterrizamos así o aterrizamos así. Le pido a la persona que sabe. Y los filósofos griegos dicen, entonces, ¿por qué en democracia vamos a decir un ser humano, un voto? ¿Por qué vamos a pensar que de repente mi voz vale tanto que la de un premio Nobel de economía? Pues lo magnífico del régimen democrático, o lo loco del régimen democrático, es justamente esto. Es asumir esta crisis según la cual
para ciertas decisiones, que además son las más importantes que uno pueda imaginar. Así es. Todos valemos absolutamente lo mismo. Lo que no significa que todos valgamos lo mismo en absolutamente todos los campos. Obviamente, nadie piensa que en música Mozart y yo somos la misma cosa. Pero cuando se trata de tomar decisiones políticas, y de ahí el carácter muy específico del campo político, cuando se trata de tomar decisiones políticas, tal vez nuestras voces pesen absolutamente igual. Qué profundo, ¿no? Y si hablamos de la participación democrática y la fenomenología, ¿cómo debemos verlo? ¿Cómo lo vemos si se centra en la experiencia directa y vivida? Entonces, ¿cómo crees que un enfoque como este puede enriquecer nuestra comprensión de la participación política en la democracia? Y si es posible que las democracias actuales no estén captando del todo la experiencia política de sus ciudadanos. Verás que uno de los temas más importantes de la escuela fenomenológica es justamente la visibilidad. Al final, un fenómeno es lo que aparece en el mundo, lo que se manifiesta en el mundo. Y si aceptamos que la fenomenología tiene que ver con la visibilidad, entonces obviamente la fenomenología tendría algo que ver con la política, puesto que, de cierta manera, hacer política siempre es organizar lo visible. En este sentido que vamos a decir a qué ciudadanos le damos realmente la voz y por lo tanto los hacemos visibles y a qué otros ciudadanos más bien invisibilizamos. Pues lo bueno del campo fenomenológico es que constantemente nos está recordando que para que algo sea sumamente visible, otra parte debe permanecer un poco invisible. Y tal vez ser un buen político hoy sea nunca olvidarse de las personas que estamos invisibilizando. Es decir, recordarnos siempre que a estas personas vamos a tener que visibilizarlas en algún momento y con alguna técnica, con algún espacio dentro del campo político. ¿Cuál podría ser esa técnica? Es decir, si la política es organizar lo visible, y es decir, no dar prioridades, no visibilizarlo, ¿cómo encontramos el valor del punto medio? Pues verás que una de las técnicas posibles que existen consiste en segmentar la política, lo que algunos autores llaman repartir lo sensible, que consiste, por ejemplo, en decir, algunas personas que no van a tener una gran visibilidad al nivel del Estado, al nivel del este mismo gobierno, pues tal vez podamos imaginar entidades representativas de niveles más bajos. Por ejemplo, comités de barrios, cooperativas, personas que se pueden agrupar por cantón, por ciudad, por pequeña parroquia. Y ahí estamos como mínimo ofertando esos espacios de visibilidad que también son espacios de reconocimiento para la gente. Porque verás que una de las dificultades más fuertes con las cuales se enfrenta hoy en día la política es el problema del reconocimiento. Así es. Hay personas simplemente que dejaron de participar no porque no les interese, no porque sean personas malas, pero simplemente porque sienten, y ahí es un problema del Estado, porque si lo sienten es que el Estado les hace sentir, porque sienten que ya no están sobre ese terreno, que de cierta manera no pertenecen a ese juego. Pues una de las opciones para recuperar eso es lo que se llama a veces la micropolítica, pues restablecer entidades representativas locales, por ejemplo. Y ahí de repente la gente se siente sumamente valorada. Eso se ha visto en muchas experiencias internacionales, cooperativas agrícolas, sindicatos, comités de barrios, comité de mujeres, de no sé qué. Pues ahí de repente recuperas el reconocimiento de la gente y se vuelven a involucrar en política. Otra de las áreas donde tú eres experto, quisiera hablar, es la espiritualidad. Quisiera hablar de democracia y espiritualidad, considerando tu formación teológica. Me parece interesante aprovechar que estás aquí y tocar el tema. Preguntarte si crees que hay un lugar para lo espiritual en la política democrática y cómo podría una mayor conexión con el sentido de trascendencia mejorar la convivencia democrática entre todos. Verás que lastimosamente, históricamente, no tenemos muchas experiencias de convivencia buena del campo teológico y del campo político. Por eso muchos autores intentan separar lo teológico-político, lo que no implica obviamente que ciudadanos
creyentes puedan actuar, puedan participar, puedan pensar, puedan votar como personas creyentes. Pero existe una gran dificultad el momento en el cual oficialmente algún grupo religioso, en tanto que grupo religioso, intenta entrar dentro del campo político. Por una razón muy simple. Una persona religiosa es una persona que piensa que existen cosas absolutas, por definición. Piensan que hay valores absolutos, que hay un Dios absoluto, como mínimo si son creyentes monoteístas. Pues la democracia es apostar que no hay absoluto, que todo lo vamos a dialogar, que todo lo vamos a negociar, que todo lo vamos a pensar juntos. Por lo que puede existir un choque entre esta concepción absoluta de las cosas y la concepción democrática de las cosas, que es mucho más relativista. Pero claro, es profundo, ¿no? Realmente uno intenta luego hacer una separación como individuo entre, en este caso, lo espiritual y la sociedad, nuestro día a día, y es muy difícil. Finalmente somos seres que muchos, si no viven la religión, quizás sí viven la religiosidad, y esto también tiene un valor importante. De hecho, que lo queramos o no, las grandes democracias mundiales tienen algo que ver con la historia religiosa. Sí, sin duda. ¿Te acuerdas, por ejemplo, que en Grecia lo que ellos llamaban democracia excluía en realidad a mucha gente? Excluía a las mujeres, excluía a los esclavos, excluía a los extranjeros. Por lo tanto, no es lo que nosotros realmente hoy en día llamaríamos democracia. Para que podamos llegar al sistema en el cual realmente un ser humano tiene un voto, ha sido necesario que lleguemos a pensar que todo ser humano tiene una igual dignidad. Y eso obviamente es un avance que históricamente se dio religiosamente. Ya estamos por terminar. Me gustaría, de tu experiencia también como educador en nuestro país y en varios países de la región, ¿cómo ves el futuro de la enseñanza de la filosofía? En una época donde la educación pues también ha cambiado radicalmente. Verás que la filosofía padece una inmensa paradoja educativa, y es que si bien dentro de los departamentos de filosofía el número de estudiantes baja, en casi todas las otras facultades se está intentando introducir cierta filosofía. Filosofía del derecho, filosofía de la medicina, filosofía de la economía. Porque bien nos hemos dado cuenta que manejar las cosas técnicamente no basta. No es que no sea necesario, pero no basta. Es decir que un médico, yo no quiero que él cure la gripe, quiero que cure mi gripe, mi forma única de experimentar la gripe. Por lo tanto, que sepa de cuerpo, que sepa de afectos, que sepa de emociones y por lo tanto que sepa de filosofía. Maravilloso. Amigas, amigos, estoy clara de que este programa ha sido de su interés. Ha sido realmente un privilegio contar con la presencia de Stefan. Nos ha guiado por un recorrido filosófico profundo y enriquecedor que ha iluminado los desafíos que enfrentan las democracias en el mundo contemporáneo. Nos deja reflexionando sobre cómo las ideas de libertad, de razón y de ética, desde los tiempos de Descartes, de Spinoza, hasta las corrientes fenomenológicas actuales, pueden ser claves para fortalecer el tejido social y político de nuestra sociedad. Gracias por compartir tu sabiduría y recordarnos que la filosofía no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta vital para comprender y mejorar nuestro mundo. Me gustaría que nos dejes con un mensaje final de despedida. El mensaje final de despedida podría ser la idea según la cual lo más importante en la vida para un ser humano no es buscar el sentido de la vida, es crear el sentido de su propia vida, lo que es un ejercicio mucho más difícil, pero mucho más emocionante. Un ejercicio más difícil, más emocionante, para el cual vamos a necesitar un próximo programa entero, así que desde ya lo invito nuevamente. Amigas, amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Soy Marjorie Chávez, hasta la próxima semana. Quito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.